Amén. Buenos días para todos. Shalom, muchas bendiciones. Vamos a empezar a compartir la enseñanza de la parashá número 39 Jucat y 40 Balak para este día 12 del cuarto mes del año 5780 y 4 del séptimo mes del año 2020 en el calendario secular. Esta parashá va desde Números, Bamidbar 19.1 al 25.9, con la Haftará, la conclusión en Miqueas 5.6 al 6.8, como leímos la lectura anteriormente. Los escritos de los emisarios van desde Yohanan, Juan 19.38 al 42, y Mateo, Matitillahu 21.1 al 11.1. Bien, siguiendo nuestro ciclo actual del estudio de las misbot o de los mandamientos que aparecen en cada parashá, en esta parashá, en la parashá Jucat, que significa estatuto de, aparecen tres mandamientos, tres misbot que van del 397 al 399. La parashá Balak no tiene mandamientos. Solamente la parashá Jucat. En esta ocasión, pues que estamos compartiendo dos parashá juntas. El precepto número 397 es el precepto de la vaca bermeja. En hebreo se dice para adumá. Ese precepto está en el libro de Números 19, capítulo 19, verso 2. El precepto número 398 es el precepto de la impureza ritual del muerto o por cadáver. Eso está en Bamidbar, Números, capítulo 19, verso 4. Y el misbot o mandamiento, o la misbah 399, es el precepto del agua lustral, o sea, del agua con las cenizas de la vaca bermeja o vaca roja, que ella contamina a un hombre ritualmente puro, pero purifica solamente a uno contaminado por un muerto. Eso está en Números, capítulo 19, verso 19. Esos son pues los tres mandamientos o preceptos que se encuentran en la parashá Jucat. En esta sección de la Torá vamos a encontrar varios asuntos a saber que son. El primero son las instrucciones acerca de la purificación. Esto está todo en el capítulo 19 del libro de Números. El segundo asunto es el pecado de Moshe o el error de Moshe en las aguas de la rencilla. Esto está en el capítulo 20 del 1 al 13. Tercer asunto de esta sección es el rechazo de los hijos de Edom hacia Israel. Está en el capítulo 20, 14 al 21. Los hijos de Edom no quisieron o no aceptaron que los hijos de Israel pasaran por su territorio. Ellos tuvieron que desviarse. El asunto número 4 es la muerte de Aharón, el hermano de Moshe. Eso está en el capítulo 20, del 22 al 29. El asunto número 5 es la derrota de los cananeos o kenanitas, aquellos pueblos que habitaban, el pueblo que habitaba allí en la tierra. Eso está en el capítulo 21, del 1 al 3. El sexto asunto es la serpiente de bronce levantada por Moshe, capítulo 21 del 4 al 9. El asunto número 7, la aproximación de los hijos de Israel a la tierra prometida, capítulo 21, 10 al 20. Y el asunto número 8 es la derrota de dos reyes y el acercamiento del pueblo de Israel a Jericó. Eso está en el capítulo 21 al 22:1, ¿cierto? Esa es pues la parte de la parashá Jucat. Bien, la primera parte de esta parashá compuesta, o sea que este Shabbat compartimos o están juntas dos parashat, Jucat y Balak. Jucat significa estatuto de, y de esto pues creo que hemos aprendido qué significa y vamos a hacer un pequeño repaso. Ahora, la razón de esto es que
en esta parashá, pues, se va a dar un ejemplo significativo de lo que es un hok, o sea, un precepto, un estatuto, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo de ello. Ahora, ¿qué es juká, lingüísticamente hablando? La palabra juká deriva de una palabra hakikah, que es algo grabado o dibujado, un símbolo. Una parte de los mandamientos pertenece a la categoría de hukim, o sea, que son como, digamos, algo que está allí, pero que no se conoce su significado. Es decir, está solamente allí, es una orden, pero no tenemos un significado del porqué de esa orden, ¿no es cierto? Además, la palabra hok tolera también la acepción de límite, ¿cierto? Eso lo podemos ver en Jeremías 5:22 y 31:34. Bien, el mandamiento hok, o sea, precepto, nos indica, como ahora bien lo dijimos, ahí en esta palabra hok se tolera la acepción del límite. Entonces, hok nos indica que tenemos que limitar nuestro pensamiento al respecto. Y recordamos las palabras del apóstol Shaul, ¿cierto? De no ir más allá de lo que está escrito, en el sentido de no agregarle, ¿cierto? Uno puede interpretar, pero no agregar, ya es muy distinto. Uno puede extraer, pero no agregar, o sea, no cambiarle el sentido al aspecto literal o peshat, ¿no es cierto? Eso pues los rabinos lo tienen muy claro, no alejarse del sentido literal. Entonces, en hok hay un limitamiento, nos tenemos que limitar respecto al pensamiento y no traspasar el límite establecido, dado lo profundo de la concepción de estos mandamientos. Esto también pues esto lo afirman también los rabinos, ¿no? Ahora, la Torá emplea diversos nombres para referirse a los preceptos. Esto es muy importante, hermanos, que si lo pueden apuntar y que lo tengamos muy presente, porque no todo, o sea, todos son mandamientos, pero los mandamientos se clasifican en diferentes aspectos, ¿sí? Entonces la Torá emplea diversos nombres para referirse a los preceptos. ¿Cuáles son? Los más frecuentes son mishpat. Mishpat es una ley o un juicio. No sé si han escuchado mishpatín en plural, ¿no? Entonces, el mishpat es una clase de precepto que es una ley o un juicio, ¿cierto? El segundo es el hok o juká, que es un estatuto o un decreto. Y el tercero es la misbah, que es el precepto o mandamiento, ¿no es cierto? Entonces, estas digamos que son las tres clasificaciones que podemos observar en la Torá: mishpat, hok o juká y misbah, ¿cierto? Mishpat, ley, juicio; hok, estatuto, decreto; misbah, precepto, mandamiento. En contadas ocasiones también pues, se utiliza un nombre genérico que es Torá, que literalmente pues, significa instrucción o enseñanza, para hablar de un precepto particular. Rashi, en su comentario a esta parashá, dice algo bien interesante. Él dice que según el Midrash Rabá hay 4 preceptos. Hay 4 preceptos, dice Rashi en su comentario al Midrash Rabá, que hay 4 preceptos sobre los cuales el Satán, o sea, el adversario, y las naciones del mundo objetan, o sea, se oponen. ¿Cuáles son? El primero es Yibum. Yibum es el mandamiento de casarse con la esposa del hermano fallecido en caso de que éste no haya tenido descendencia. ¿Por qué el Satán y las naciones del mundo objetan? Porque dicen, bueno, si sabemos que casarse, ¿sí? Casarse
con la esposa de un hermano mientras esté en vida es algo moralmente inaceptable y degradante, o estar o tener pues relaciones con una cuñada, ¿cierto? Entonces dicen ellos, bueno, ¿por qué al él morir sí puede estar con, igualmente era la esposa de su hermano, ¿cierto? Digamos que esas son las objeciones racionales que hace, digamos, el mundo, ¿no? ¿Cuál es el segundo precepto que objetan las naciones y el Satán? El Chanetz. Chanetz es la prohibición de mezclar lana con lino en las ropas del pueblo de Israel. O sea, le fue prohibido al pueblo tener en su ropa mezcla de lana y lino. Entonces objeta el Satán y las naciones, bueno, pero si en los ICID está permitido hacer esta mezcla, el hilo azul se puede mezclar y los flecos pueden estar colgando de la ropa y a su vez la ropa tener el lino y el CC puede ser de lana. Entonces, allí objetan ellos porque ahí sí se puede permitir, ¿cierto? O sea, son objeciones, digámoslo así, racional, de una mente natural racional. El tercero es el Seir Hamishtaleh, que es enviar un chivo al desierto en Yom Kippur. ¿Recuerdan esa parte en Levítico 16? Enviar un chivo al desierto en Yom Kippur, que es como parte del proceso de purificación de pecados. Entonces ellos objetan y dicen, bueno, ¿por qué si ese chivo que es para, digamos, para que lleve todos los pecados del pueblo y purifique al pueblo, el hombre que lo lleva es impurificado? ¿Ya? Digamos que el chivo es en cierta manera usado para purificar, pero al que lo lleva lo impurifica. Entonces, esta es otra objeción que hace el Satán y las naciones. El cuarto es el que corresponde a esta paracha, la paradumá, que es la vaca bermeja, que es un hog, o sea, un precepto, un estatuto que no tiene una explicación lógica. La vaca bermeja, el tema, que es el tema cierto, como les decía, de este capítulo, que aunque seguramente también se objetarán otros preceptos, el Midrash habla pues específicamente de estos cuatro porque son los únicos que comparten una naturaleza paradójica y contradictoria, ¿cierto? Como les acaba de decir, en la vaca roja pues también sucede lo mismo. El que purifica está con las cenizas y el agua purifican a los impuros, pero el que las prepara queda impuro, ¿sí? Entonces allí pues como que hay algo contradictorio y paradójico y por eso se objeta. No sé si en algún momento, yo creo que sí, nosotros también hemos objetado en algún momento de nuestra vida, hemos objetado mandamientos de esta manera y pues aquí hay varios ejemplos para no objetar nada de lo que venga de Hashem, ¿cierto? Así no lo entendamos en ese momento, debemos simplemente callar, darle gracias a Hashem, Baruch Hashem, y pedirle revelación. En el caso, como les decía ahora entonces, de la esposa del hermano, si el hermano pues está vivo, tener relaciones pues con la cuñada sería un acto de inmoralidad sexual, ¿cierto? Incluso que es tan grave que es castigado con la pena de muerte. Pero si el hermano falleció sin dejar hijos, pues casarse con su viuda se considera un acto meritorio, ¿cierto? Entonces mire que allá hay una contradicción, entonces aparente contradicción. Y lo mismo pues les decía con respecto a mezclar lana y lino, está permitido que el hilo del tejelet, o sea el hilo que llevaban los zigzag, sea de lana, incluso pues si la vestimenta es de lino, ¿no? Pues allí también habría pues esa aparente contradicción y lo mismo respecto al chivo enviado al desierto y la vaca bermeja, ¿cierto? Bien, entonces concluye Rashi con todo esto, que el Hok o la Juká comprenden leyes cuyo propósito o utilidad está más allá de la comprensión del intelecto humano, ¿no es cierto? Por eso, quien viene a Hashem debe estar preparado para cosas más allá de nuestra propia comprensión del intelecto
humano, ¿no es cierto? Bien, para ilustrar mejor esto, quiero compartirles un comentario del rabino Mordejai Ederi al verso, este es el decreto, o sea, la jucá de la Torá que ha prescrito Adonai, diciendo, dice el rabino Mordejai Ederi que el tema de este pasaje de la Torá, conocido como la parashá de Paraudumá, nos sume en una tremenda perplejidad, ya que no sabemos entender la razón y lógica imperantes en este texto. Los sabios del Talmud lo han definido como el decreto del rey y por lo tanto solo nos resta su cumplimiento, es decir, algo que salió de la voluntad del rey y que así no lo entendamos. Hay que cumplirlo porque salió del rey. Claro que sí. Y esta afirmación no ha detenido, pues sin embargo, a los sabios de Israel que generación tras generación, sabe que los rabinos, los sabios de Israel son muy inquietos, ellos no se conforman con algo así superficial, sino que ellos van e investigan a profundidad y revuelcan el texto y le dan vueltas y piden revelación a Hashem y bueno, y oran, ayunan, o sea, esta gente es de emular, digna de imitar. Estudian horas y horas y horas y horas, incansables. Ayer hablaba yo con un hermano, pues que algunos ya conocen, él me decía, yo pensaba que estudiaba mucho, yo estudiaba 6 horas al día. Y en una ocasión me topé con un judío y me dijo que estudiaba 20 horas al día. Hasta ahí llegó digámoslo así, como mi orgullo de que era muy estudioso. Cuando se topó con un judío que estudiaba aproximadamente 20 horas al día. Esta gente es demasiadamente estudiosa. Entonces, los sabios de Israel, de generación en generación, han intentado develar estos significados ocultos en este sentido de estos hok o hukim, de estos preceptos que no tienen un significado lógico para nosotros. Y el Midrash nos relata que en cierta oportunidad un personaje romano había pedido a Rabí Yohanan ben Zakkai una explicación de este rito, o sea, de por qué esto se hacía de la vaca roja. El rabino Yohanan ben Zakkai le respondió, estableciendo una comparación con ritos paganos. Él le dijo, una persona que sufre de melancolía o que está poseída por un espíritu del mal puede ser liberada de su enfermedad tomando ciertos medicamentos o por medio de incineración de determinadas hierbas. Asimismo, las cenizas de la vaca roja, diluidas en el agua y preparadas según los preceptos, pueden hacer desaparecer la impureza contraída por contacto con un cadáver. El personaje, este señor romano, quedó muy satisfecho con la respuesta, pero los discípulos de Rabí Yohanan ben Zakkai, que lo habían oído, le dijeron, a este hombre lo has empujado con una brizna de paja. Brizna de paja significa con un argumento débil. Pero a nosotros, ¿qué nos vas a responder? O sea, mire que el judío siempre está allí queriendo conocer y no se conforma con cosas superficiales. Creo que nosotros tampoco debemos conformarnos. En el buen sentido, ¿no? Para aprender y poner en práctica. Entonces les dijo el maestro, les dijo Rabí Yohanan ben Zakkai, le dijo a sus discípulos, por vuestra vida, ni es el hombre muerto el que impurifica. Ojo a esto, bien importante porque aquí hay una enseñanza maravillosa. Dice, ni es el hombre muerto el que impurifica, o sea, el cadáver, ni son las cenizas diluidas en agua las que purifican, sino más bien la ley, o sea, la instrucción correspondiente a la vaca roja es un mandato de Hashem que nos dice una ley, una instrucción yo he legislado y un decreto yo he decretado y no tienes derecho a infringir mi decreto. Eso está en Yalkut Shimoni Parashah Hukat.
Cuando yo leí esto, hermano, se los digo, entendí la famosa frase de Shaul: no es por las obras de la ley, sino por la gracia de Hashem, por la fe, la confianza, la certidumbre y la fidelidad a la palabra de Hashem, entendamos o no. Es simplemente, como decíamos ahora, porque salió del rey, es un decreto del rey y salió de él, y eso nos debe bastar. Eso es lo que nos sana y eso es lo que nos impurifica. Perdón, nos purifica. Nos purifica. Entonces, por eso Rabín Yohanan Ben Zakkai decía, no es el muerto el que purifica, ni lo que purifica es las cenizas de la vaca roja mezcladas con el agua. Es un procedimiento que Hashem simplemente determina, pero en sí lo que purifica es el decreto que sale de la boca de Hashem. ¿Sí? El error es que las personas, y eso es lo que Pablo decía, se van a las obras de la ley y piensan que eso es lo que los está purificando o eso es lo que les está dando mérito. El mérito, hermanos, se origina en ser obedientes a la palabra de Hashem porque viene de él, sin cuestionar. Hashem, tú lo dijiste, es para mi propio bien y así se va a hacer. Entiéndalo o no lo entienda. Ya él nos dará el entendimiento si es su voluntad, nos dará la explicación si es su voluntad. Entonces, de la misma manera, allí podemos entender también que el rol sufriente y la muerte del Mashiach, de Yeshua, es un gran hok, un gran precepto para la mayoría del pueblo judío y para muchos gentiles. Es decir, es un precepto, es una orden que salió del Eterno y que hasta el día de hoy el pueblo, mayormente el pueblo judío, no ha entendido. Igualmente para muchos gentiles tampoco lo han entendido. ¿Sí? Entonces, ese es diría el más grande hok, la muerte del Mesías, como Pablo Shaul bien lo acota en Corintios, en la primera carta a los Corintios, que esto es locura. Esto es locura. ¿Sí? Es una locura. O sea, que el Mashiach, que se esperaba de una manera, como un rey militar, que vendría a aplastar todas las naciones y todos los reinos del mundo, aparezca como un siervo sufriente y montado en un pollino, entrando a Jerusalén. Sí, esto es un gran hok, esto es algo incomprensible para la mente racional. Baruch Hashem. La segunda parte, entonces, de esta parashá comprende los versos de Bamidbar entre 22:2 y 25:9 y tiene que ver con la tercera parte en que se ha dividido el libro de Bamidbar, referente a los acontecimientos que tuvieron lugar en la parte oriental del río Jordán, donde finalmente había llegado el pueblo en la larga travesía por el desierto. Y allí se nos narra, en esta parashá, el incidente de Balac, el rey de Moab, de querer destruir a Israel mediante el contrato que hace con Bilán, que era un mago gentil, para que maldijera a Israel. Y ya conocemos los detalles de este suceso y cómo las maldiciones no pudieron pues ser pronunciadas, sino al revés. Bendiciones salieron de la boca de Bilán, pero al final le revela a Balac la estrategia de derrotar a Israel, tentándolo a caer en idolatría mediante la prostitución con las mujeres moabitas. Allí vemos pues la idolatría y la prostitución o la inmoralidad yendo de la mano. Siempre ha sido el método del Satán, la idolatría, la fornicación, para llevar al pueblo a transgredir, a
alejarse del favor de la protección del Eterno, ¿cierto? En esta sección de la Torá, como les decía, de Balak, pues no se encuentra ningún mandamiento, ninguna mitzvah. Ahora, la proposición de esta parashá, que les invito a considerar conmigo en este día, hasta donde podamos, de esta sección de la Torá correspondiente, es descubrir una serie de muy ricas enseñanzas para cada uno de nosotros como pueblo del pacto renovado en Yeshua. Y tiene que ver con el pecado o el error de Moshe y Aarón en las aguas de la rencilla. Está en el capítulo 20, del verso 1 al 13. Bien. Hay una enseñanza de la Torá pues nos enseña acá que está relacionada con el pecado de Moshe. ¿En qué consistió realmente el pecado de Moshe y Aarón? ¿Cierto? Hay muchas, digamos, versiones sobre cuál fue el pecado, que le pegó a la piedra, que, digamos, no obedeció, en fin, hay varios significados o varias interpretaciones sobre este tema. Vamos a mirar cuidadosamente la escritura sobre cuál es en realidad el error de Moshe y Aarón y cómo esto nos puede enseñar a nosotros, ¿cierto? Bien, Moshe y Aarón entran al Mizcán, ellos entran a la tienda de reunión para interceder por el pueblo que se ha rebelado nuevamente contra Hashem en el desierto. Ellos se están aproximando a la tierra prometida, pero este pueblo vuelve a rebelarse contra el Eterno por falta de agua en el desierto. Ahora, Moshe recibe unas instrucciones muy claras, ¿cierto? En la tienda de reunión, ellos se habían acercado y él recibe las siguientes instrucciones. Vamos a mirar detalladamente cuáles fueron esas instrucciones. El libro de Números 28 dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces vamos a observar cuáles fueron las instrucciones precisas que el Eterno le da a Moshe. Primero, toma la vara, ¿verdad? Toma la vara, primera instrucción. Segunda instrucción, reúne la quejilá, o sea, la congregación. Segunda instrucción. La tercera, habla a la peña a la vista de la congregación, ¿cierto? Toma la vara, reúne la congregación, habla a la peña. Ahí vemos 3 instrucciones, ¿verdad? Cuando hagas estas 3 cosas, entonces saldrá agua de la roca y entonces darás a beber a la congregación y a sus bestias, ¿sí? 3 cosas que tenía, o 3 instrucciones que Moshe tenía que seguir. Toma la vara, reúne la quejilá, habla a la peña. ¿Qué hubiera pasado si Moshe no hubiera tomado la vara? O si no hubiera reunido la congregación. O en este caso que no habló a la peña. Cualquiera de las 3, pues hubiera sido un acto de desobediencia. O sea, no se hubieran seguido las instrucciones al pie de la letra, ¿no es cierto? Con el Eterno todo es así como Él lo dice, ¿cierto? Debemos seguir sus instrucciones, como hablábamos al principio, si las entendamos o no. Entonces, Moshe debía hablar a la peña como si fuera una persona. Aquí el error de él es por el lado de la peña. Él debía hablar a la peña, debía hablar a la roca como si fuera una persona. Y no solamente que debía hablar, él ya tenía que haber creído en el decreto del rey, o sea, él tenía que haber creído que efectivamente cuando hablara la peña o la roca, de la roca saldría agua. Imagínense que se nos dé a nosotros esta instrucción delante de un grupo de personas y nosotros hablarle a una peña, ¿cierto? ¿Cuántas cosas no se cruzarían por nuestra mente? Uy, van a pensar que estamos locos.
¿Cómo va a salir agua de esta roca? ¿Sí? Entonces, para Moshe, pues no creo que haya sido tan fácil, aunque él era un hombre lleno de fe, ya él había visto milagros, o sea, para él ya era fácil porque ya él tenía una total intimidad con Hashem. Aquí fueron más rasgos de su carácter, ¿no? Y de, digamos, ya soportar a un pueblo durante tanto tiempo. ¿Qué pasó con Moshe? Miremos lo que pasó con Moshe. Primero, en el verso 9 dice, Moshe tomó la vara, ¿cierto? Está bien, eso ahí cumplió el primer requerimiento, por decirlo así. Él tomó la vara. En el segundo, reunió la quejilá, la congregación. Está bien, le ponemos chulito, bien. Al primero, al segundo, cumplió. Ahora el tercero. Debería hablar a la peña en presencia de la congregación. ¿Qué hizo Moshe? Hizo dos cosas incorrectas. Primero, no habló a la peña, sino a la congregación. Error, porque a él no se le dijo que hablara a la congregación, sino a la peña. Primer error, cuando nos digan, habla a tal, solamente a eso o a esa persona en la que le tenemos que hablar, no a nadie más. No tenemos que andar haciendo más allá de lo que se nos manda. Segundo, en vez de hablar a la peña, la golpeó con la vara 2 veces. Entonces, primer error, no habló a la peña, sino a la congregación. Segundo, en vez de hablar a la peña, la golpeó con la vara 2 veces. Entonces, algunos han tratado de explicar esta acción de Moshe diciendo que se equivocó de roca, pero esto es forzar el texto, obviamente. Usted sabe que no faltan los defensores, ¿no? Los buenos abogados, entre comillas, que para explicar esta acción de Moshe, entonces dicen que fue que él se equivocó de piedra, ¿cierto? Pero obviamente esto es forzar el texto. Moshe nunca fue enviado para golpear. Ojo, Moshe no fue enviado para golpear. Y recuerden, en este momento me acuerdo de también al Mashiach, digamos, se le tentó en este sentido. Recuerdan aquellos discípulos del Mesías que le dijeron, Señor, Adón, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? ¿Cierto? El Mashiach lo pudo haber hecho, pero él no fue enviado ¿a qué? A condenar al mundo, sino a salvarlo. Miren qué tan importante es cumplir con nuestra misión. Que Hashem nos ayude a ser muy fieles a la misión que Él nos ha dado a cada uno. Entonces, a Moshe no se le envió, a él no se le envió a golpear, sino a hablar a la roca, y como vamos a ver luego, esto tenía un propósito, el hablarle a la roca. Entonces, cuando revisamos bien el texto, vamos a ver que el Eterno no le había dicho que golpeara, sino que hablara. Si él le hubiera hablado, si Moshe le hubiera hablado a la roca y le hubiera dicho estas simples palabras, por ejemplo, roca, deja salir agua de tu seno, el agua habría salido, porque es por el poder de Hashem. Es por el poder de Hashem, no por el poder del hombre. Porque es la palabra la que tiene poder. Porque ya Moshe tenía esa autoridad delegada del Eterno para decirle a la roca, deja salir agua, y la roca inmediatamente dejaría salir el agua. ¿Por qué? Porque el Eterno había dicho que así sucedería. Y lo que el Eterno dice, eso se hace, ¿verdad? Y se cumple. Moshe, el problema de Moshe fue que él fue llevado por la indignación. Él estaba indignado por la rebelión del pueblo. Entonces no habló a la roca, sino que la golpeó 2 veces con la vara. ¿Cuál fue realmente el pecado de Moshe entonces? ¿Cuál fue el pecado de Moshe? Primero,
y que creo que es el pecado de muchos de nosotros. Hablar precipitadamente con sus labios. Cuando él habla al pueblo, ¿cierto? Recuerden que él debía hablarle a la roca y no a la congregación. Entonces, precipitadamente abrió su boca para hablarle a la gente equivocada o a la cosa equivocada, por decirlo así, ¿cierto? Porque a él le fue mandado hablar a la roca, no al pueblo. Entonces, habló precipitadamente con sus labios, y fuera pues no solo de que habló a lo equivocado, sino que también dijo palabras que no, digamos, debió haber dicho, así fueran verdad. ¿Cierto? Un pueblo rebelde, esto y lo otro, entonces Moshe allí se enfureció. Segundo, él estableció su propio orden, también un error muy, pero muy común en nosotros, hermanos, que Hashem nos ayude, porque nosotros siempre queremos establecer nuestro orden y no el orden de Hashem. En el caso de Moshe, él estableció su propio orden, en vez de hablar, golpeó, ¿sí? Golpeó, estableció su propio orden, estableció su propia voluntad. Que Hashem nos ayude a establecer el orden de él, no el nuestro. Porque generalmente nosotros somos los que establecemos nuestro orden. ¿Por qué? Porque todavía nos consideramos dueños absolutos de nuestra vida, que fue el primer pecado del hombre, que se hizo un Dios, despreció el gobierno de Dios sobre su vida y siguió queriendo seguir su propio racionamiento, su propio gobierno, su propio orden. Y ahora hoy en día que se habla de un nuevo orden mundial, ¿cuántos de nosotros tienen el nuevo orden personal o el viejo orden personal? Yo creo que todos, ¿verdad? El viejo, no lo llamamos el viejo orden personal. Todos somos guiados por el viejo orden personal. Eso hay que cambiarlos. Tenemos que verdaderamente ser guiados por el nuevo orden de Dios. El nuevo orden de Dios bajo el Mashiach, ¿verdad? Y tanto que se habla hoy del nuevo orden mundial, y esto por aquí, por allá, las teorías por aquí, por allá, pero no nos revisamos a nosotros mismos. Tenemos que revisarnos a nosotros mismos, porque nosotros tenemos nuestro propio orden. Tenemos el nuevo orden individual, el nuevo orden, el viejo orden personal. Todavía somos guiados por ese orden. Y ese orden es el que hay que anular y dejar ser guiados por el nuevo orden del Espíritu, el régimen del Espíritu de santidad. Tercero, la incredulidad. También muy común en nosotros. Moshe no creyó que simplemente hablando a la roca se vería el milagro prometido, ¿cierto? Entonces, también hay que desarraigar incredulidad en nosotros. Y cuarto, él privó al pueblo de una gran oportunidad de ver la gloria del Eterno en la santificación del nombre sagrado, ¿cierto? Privó al pueblo de una gran oportunidad de ver la gloria del Eterno en la santificación de su nombre, es decir, a través de su poder. Recordemos que el Eterno es conocido a través de su poder. Como dice la palabra, todas las naciones conocieron el nombre del Eterno, conocieron su poder. Todas las naciones de aquella época conocían de lo que el Eterno había hecho con el pueblo de Israel, cómo lo había sacado de Egipto con poder, con su brazo poderoso, su brazo extendido. Y cuando el pueblo se aproximaba, aquí vemos el capítulo de Balac, cuando el pueblo se aproximaba a ciertas fronteras, esos pueblos temblaban de miedo, porque ya habían llegado las noticias de lo que había pasado al pueblo de Egipto, al faraón, como fueron también ahogados todos los ejércitos del faraón en el mar de los juncos. Todo eso ellos lo conocieron. Entonces los pueblos se aterraban. Recordemos también las palabras de Rahab cuando llegaron los dos espías, los exploradores que envió Yehoshua. Ella les relata cómo el pueblo
el rey, todos ya habían conocido esas noticias y temblaban, o sea, el pueblo estaba lleno de miedo. Todos los moradores de la tierra de Canaán temblaban del miedo y vemos pues, que ya lo estudiamos en la parashá pasada, el pensamiento que tenían contrario los 10 exploradores que fallaron, ¿no? Para ellos, esos pueblos estaban armados hasta los dientes, esos gigantes los iban a volver nada, cuando en realidad lo que pasaba era que ellos estaban aterrorizados, esos pueblos estaban llenos de temor, de miedo, porque todas las noticias que habían conocido de cómo Hashem sacó al pueblo de Israel de Egipto con poder, ¿cierto? Con mano fuerte. Entonces, en este caso, allí se privó al pueblo de ver una gran oportunidad, de ver la gloria, de la oportunidad de ver la gloria del Eterno, ¿cierto? Bien, vamos a ver entonces el Salmo 106.33, que dice el Salmo 106.33, dice, porque hicieron, hablando del pueblo, hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios, que fue lo que acabamos de compartir. Él habló precipitadamente, porque no habló a la peña, sino al pueblo, lo cual no fue mandado a hacer. Entonces el pueblo, claro, hizo revelar su espíritu. En este caso, digamos que floreció más la carne en Moshe, seguramente ya estaba agotado, cansado, y habló precipitadamente, ¿no es cierto? Entonces primero se revela el espíritu y luego nuestros labios hablan precipitadamente. Dice, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, les dijo Adonai cuando ellos habían, o Moshe en este caso, había golpeado la roca 2 veces, por cuanto no creísteis en mí. Entonces allí vemos la incredulidad, ¿verdad? También habíamos hablado como una de las 4 características o errores de Moshe. No creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Ahora, pensemos en esto. Y yo creo que más de uno se lo habrá preguntado, bueno, pero ¿por qué golpear la peña fue algo tan grave a los ojos del Eterno? ¿Y qué relación tiene esto con hablar precipitadamente? ¿Y por qué este mero acto se le prohibió? ¿Y por qué por este mero acto se le prohibió luego a Moshe entrar a la tierra prometida? Imagínense. Por este insignificante acto de golpear la roca 2 veces, se le prohibió a Moshe entrar a la tierra prometida. Claro, nosotros siempre miramos las cosas externas, ¿sí? Pero detrás de cada cosa externa hay una riqueza espiritual, hay una perla que debemos extraer, ¿cierto? Entonces, hay 2 razones, y una de ellas nos las ofrece el propio texto y nos viene por el significado simple o literal del texto. Observemos lo que dijo el Eterno. No creísteis en mí para santificarme. Subrayemos allí, para santificarme. No creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Ahora, ¿qué significa santificarme delante de los hijos de Israel? En otras palabras, es como si el Eterno le dijera, ¿por qué golpear la roca? ¿Por qué golpear la roca y no hablarle a la roca privó al Eterno de ser santificado entre los hijos de Israel? Es como si él hubiera dicho, porque golpeaste la roca y no le hablaste, me privaste de ser santificado entre los hijos de Israel. Entonces, ¿qué significa santificarme delante de los hijos de Israel? ¿O qué significa santificar al Eterno delante de los hijos de Israel? ¿Cómo nosotros en estos tiempos podemos santificar al Eterno delante de los hijos de los hombres? Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Y para entenderlo, vamos a ver qué significa la palabra santificar, ¿verdad?
La palabra santificar aquí que usa el texto sagrado es entonces la clave para encontrar la respuesta a esta pregunta. Esta palabra, como muchos saben, viene del hebreo kadash, que entre otras cosas significa hacer o causar que el nombre del Eterno sea tenido en reverencia y temor por parte de su pueblo. Esto se conoce como Kiddush Hashem, ¿sí? Kiddush Hashem es llevar santidad o santificación al nombre de Hashem. Lo contrario es profanar el nombre de Hashem. Hilul Hashem es profanar el nombre. ¿Cuál es la diferencia entonces? Si de todos modos pues brotó agua de la peña, algunos se podrán preguntar, bueno, pero es que de todas maneras brotó agua de la peña, el pueblo lo vio, cómo va a salir agua de una roca de un momento a otro, en fin, hay un milagro. Eso es insignificante, golpearla o haberle hablado. No era esto suficiente para que el pueblo temiera al Eterno, cualquiera puede preguntarse, ¿verdad? De ninguna manera. ¿Por qué? El milagro, aquí es donde también muchos nos equivocamos, porque todos siempre estamos esperando el milagro para santificar el nombre de Hashem, y bueno, esto y lo otro, pero en realidad el milagro en sí no era la gran lección que el Eterno quería dar a su pueblo, ¿verdad? Ya el Eterno había hecho muchos milagros con ese pueblo, había hecho descender maná del cielo, les dio codornices, aguas amargas las tornó en aguas dulces, acabamos de leer lo de las serpientes, que todo el que mirara a la serpiente colocada en el mastil allá en esa asta sería sanada del veneno de la serpiente. Todas las 10 plagas en Egipto, abrió el mar Rojo, el mar de los juncos. O sea, Hashem ya había hecho muchos milagros. Entonces, uno más que el Eterno hubiera hecho, en realidad hubiera causado digamos, un impacto en ese pueblo, ¿cierto? Es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces no era el milagro en sí mismo, sino el modo del milagro. En otras palabras, aquí es donde tenemos que entender algo. Si el Eterno podía hacer que algo sin vida, sin voluntad, sin espíritu produjera agua, este es el mensaje que hay allí escondido. Ojo, una roca, y de hecho el corazón del hombre endurecido se compara ¿con qué? Con corazón de piedra, ¿verdad? Mire, aquí empezamos a ver la similitud. Si el Eterno podía haber hecho que una piedra, una roca que no tiene vida, que no tiene voluntad, que no tiene espíritu, produjera agua, ¿cuánto más podría producir o cuánto más podría hacer con su pueblo dotado de vida, de voluntad y de espíritu? Ojo, si el Eterno podía hacer esto con una piedra, brotar agua de una piedra que no tiene voluntad, que no tiene vida, ni tiene espíritu, y de esta piedra salió aguas, dice aguas a borbotones, ¿cuánto más podría hacer el Eterno y cuánto más puede hacer el Eterno con nosotros, con su pueblo? Estamos dotados de vida, de voluntad y de espíritu. Si el Eterno puede hacer que una roca dura, sin vida, sin voluntad, sin espíritu, sea útil, ¿cuánto más no podrá hacer con nuestras vidas? Si dejamos que la palabra del Eterno, que es agua de vida, penetre, o que es vida, penetre en nuestro interior, si dejamos que la palabra del Eterno penetre en nuestros corazones, penetre en nuestras vidas, los resultados serán extraordinarios. Como dice nuestro santo maestro, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Pero es cuando dejamos que la palabra del Eterno penetre en nuestras vidas. Y esto es lo que el Eterno quería enseñarle al pueblo
Y es lo que el Eterno nos quiere enseñar a nosotros. Incluso muchas veces oramos por personas muy endurecidas y a veces desmayamos, no, que va, esa persona ya no cambia por nada del mundo. Y de verdad desmayamos y flaqueamos y hablamos precipitadamente y decimos cosas porque no estamos creyendo en el poder de Dios, porque no estamos creyendo en la palabra del Eterno. No estamos permitiendo que la palabra del Eterno haga su voluntad. Y entonces hablamos precipitadamente y entonces incluso hablamos a las personas equivocadas e incluso hablamos palabras desobligantes, decimos cosas que no deberíamos haber dicho. Y a todos nos pasa esto, hermanos. O sea, aquí nadie se puede excluir de esto. A todos nos pasa esto. Pero bendito sea el nombre del Eterno que envía su palabra a tiempo. Bendito sea el nombre del Eterno que nos instruye a tiempo para que corrijamos, para que hagamos tikkun, para hacer corrección, para encauzar nuestras vidas bajo la palabra del Eterno, el poder del Eterno. Aprendamos a depender de la voz del Eterno, de su palabra. Aprendamos a creer, aprendamos a hablar cuando tengamos que hablar y a callar cuando tengamos que callar. A hacer cuando tengamos que hacer sin decir una sola palabra. Sin decir una sola palabra. Si dejamos que la palabra del Eterno penetre en nuestras vidas, hermanos, los resultados van a ser extraordinarios. Y no se nos olvide, si Hashem hizo que de una piedra brotara agua, una piedra dura, que no tiene vida, no tiene espíritu, no tiene voluntad, ¿cuánto más podrá hacer de nosotros? Y allí está escrito, cambiaré su corazón de piedra por un corazón de carne. Pondré mis palabras, mi Torah, pondré mi Torah en sus corazones y la grabaré en sus mentes. ¿Para qué? Para que pongan por obra mis mandamientos. Esto es lo que el Eterno quería enseñarle al pueblo. Pero entonces Moshe, como nosotros, como todos nosotros, no nos percatamos de esta gran oportunidad. Así que en vez de hablarle a la roca para mostrarle a los hijos de Israel el efecto de la palabra en algo que no tiene vida en sí mismo, a fin de que ellos pudieran tener fe para creer el tremendo poder que saldría de ellos si permitían que la palabra de Hashem penetrara en sus corazones. Aquí pues también puedo yo discernir o puedo inferir, digámoslo así, inferir por qué digamos, muchos milagros de los que se hacen hoy en día son falsos. Falsos en el sentido de que no vienen del origen correcto, no vienen del Eterno. El Eterno lo permite. El Eterno lo permite. Pero realmente no son la voluntad perfecta del Eterno. No vienen del Eterno, sino de otros poderes ocultos. ¿Por qué? Porque son personas que realmente no se han sujetado a la palabra de Dios. No hacen la voluntad de Dios. Y muchos me dirán en aquel día, Adón, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanaciones. Padre, mira, hicimos esto. Yo les diré, apartados de mí, hacedores de iniquidad, no los conozco. Entonces, ¿cuál es la clave aquí para todos nosotros? Para que el poder de Dios se manifieste en nosotros por medio de nosotros. Aquí lo estamos viendo, santificar el nombre del Eterno. ¿Y cómo lo santificamos? ¿Cómo santificamos el nombre del Eterno? Dejando que su palabra penetre al interior de nuestras vidas, que su palabra penetre todo nuestro ser, que su palabra llene nuestro ser, que su palabra rija nuestras vidas, que su palabra gobierne en nuestra vida, en todo nuestro ser. Morir a nuestra propia voluntad, morir al orden
que tenemos, al orden nuestro, al orden propio, al orden individual egoísta. Y dejar que el orden que Hashem establece se cumpla en nosotros. Y solo ahí entonces verdaderamente podemos decir que seremos usados como vasos de honra para traer la luz divina del cielo a la tierra, para traer el reino y para que la gente verdaderamente crea, vea que Hashem, el Dios Todopoderoso, está en medio de nosotros. Porque Hashem siempre ha querido habitar en medio de un pueblo, ¿verdad? Entonces, si de una roca, hermanos, salió agua, de una roca dura, ¿qué nos saldrá del corazón de un pueblo que recibe la palabra del Eterno y guarda sus mandamientos, guarda sus preceptos, hace los preceptos, aunque no tenga la explicación lógica, como en este caso estamos hablando de la vaca bermeja, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos hará el Eterno? ¿O qué nos saldrá de nuestros corazones cuando nosotros recibamos esa palabra y dejamos que esa palabra, esa semilla, eche raíz, crezca, se fructifique y se multiplique? ¿Cuánto fruto nos saldrá de nosotros, hermanos, para que otras personas se alimenten de esa palabra? ¿Cuántos entendemos lo que está en juego aquí, amados hermanos? Ahora, antes yo había preguntado, ¿por qué golpear la peña fue algo tan grave a los ojos del Eterno? ¿Y cuál fue su relación con hablar precipitadamente que le prohibió luego a Moshe entrar en la tierra prometida? ¿Por qué fue esto tan grave? ¿Por qué golpear la peña fue algo tan grave a los ojos del Eterno? ¿Y cuál es la relación con hablar precipitadamente? ¿Y por qué luego esto fue la causa para que a Moshe se le prohibiera entrar en la tierra prometida? Y mencioné dos razones, ¿verdad? Y una es la que nos ofrecía el propio texto y que nos viene por el significado simple del texto. Ahora, la otra razón nos la ofrece Rab Shaul y nos viene por el significado que hay escondido en el texto. Miremos lo que dice Rabbi Shaul. 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mashiach. 1 Corintios 10:4, el significado sod, escondido, profundo, detrás del texto o de la historia de lo que pasó en el desierto. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Hermanos, si todos nosotros hemos sido llamados, hemos sido justificados, si a todos nosotros se nos ha perdonado nuestros pecados pasados, es porque todos estamos bebiendo de la misma bebida espiritual. Todos los que estamos acá, todos los que hemos pasado por un proceso de arrepentimiento, a todos los que se nos ha dado el don del arrepentimiento para vida eterna, todos estamos bebiendo de la misma bebida espiritual. Y cabe preguntarnos y reflexionar, ¿por qué? ¿Por qué no podemos estar en armonía? ¿Por qué no podemos ser unánimes si estamos bebiendo de la misma bebida espiritual? Ahí está la gran pregunta. Y la gran respuesta la podríamos dar a través de otra pregunta. ¿En verdad estamos todos bebiendo de la misma bebida espiritual? ¿Estaremos todos bebiendo de la misma bebida espiritual? ¿O algunos están bebiendo de otra bebida, otros de otra, unos de Coca-Cola, otros de Fanta, otros de, no sé, de Vic, dice por aquí Joseph? Estamos bebiendo todos la misma bebida espiritual. Es algo para que nosotros reflexionemos.
¿Estamos dejando que la palabra gobierne nuestra vida? Esa puede ser otra respuesta. Quizás no hemos dejado que la palabra penetre a nuestro interior. Quizás todavía tenemos áreas en las cuales nosotros gobernamos. Quizás hay áreas en nuestra vida que no hemos entregado al Eterno. Quizás le hemos entregado parcializadamente. Señor, maneja tú esto, pero déjame, yo manejo aquello. Y así no podemos realmente servir al Eterno. Todo el que viene al Eterno debe entregar su vida por entero, completamente. Porque Hashem no recibe nada a medias. Y no podemos darle a Hashem un servicio a medias. Por eso cuando vemos los sacrificios tenían que ser perfectos. No podían tener una mancha, una arruga, un desperfecto. E incluso hablando aquí de la vaca, tenía que ser perfecta. Perfecta. No podía tener un solo pelo de otro color, porque ya no era apta para este servicio. Y no es diferente con nosotros, hermanos. Que así nos ayude. Padre, ayúdanos, Padre eterno, a entregar todas las áreas de nuestra vida, Padre, porque te hemos ofrecido un servicio a medias, un servicio imperfecto. Manchas, arrugas hay todavía en nuestro servicio, Padre. Ayúdanos, clarifica nuestras mentes, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones. ¿Cuánto tiempo hemos dejado al Mashiach afuera de nuestros corazones? Él está tocando la puerta. Aquí estoy tocando la puerta. Abre, abre y entraré y cenaré contigo. Habrá un banquete. Habrá un banquete, habrá un festín, habrá gozo, alegría, paz cuando dejemos que la palabra del Eterno penetre en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y porque a veces estamos angustiados, y porque a veces estamos con incertidumbres y con depresiones. ¿Por qué no hay gozo en nuestro corazón? ¿Por qué no hay alegría? ¿Por qué no hay ese festín en nuestro corazón, en nuestro interior? Porque no hemos dejado que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones. Que cambie ese corazón de roca, esa piedra que hay allí, por un corazón de carne de donde saldrán a borbotones ríos de agua viva. Aquella peña, aquella roca en lo natural, estaba hablando de otra peña en lo celestial. Baruch Hashem. Por medio de lo natural se nos enseñan profundidades espirituales. Esa roca, como dice allí Pablo, era la semejanza, era el símbolo para mostrar otra roca en lo celestial. La roca natural, esa roca natural de donde salió agua para calmar la sed del pueblo, representaba la roca sobrenatural que es el Mesías de Israel. Su majestad Yeshua sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Allí estaba el Eterno queriendo mostrarle al pueblo la roca celestial que vendría en un futuro a traer la redención, no solamente de la nación, sino de todo el mundo. Pero así como con la palabra del Eterno debemos dejar que gobierne nuestra vida, así mismo es con la palabra del Mesías, porque el Mesías no habló nada que no escuchara al Padre decir. Y por eso el Mesías nos relata una parábola, un mashal muy hermoso. ¿Quién es el hombre prudente? El que oye mis palabras. Y puso una parábola muy hermosa. Será como una casa que está cimentada, está fundada sobre la roca. Allí habla de roca. La palabra del Mesías es nuestra roca. Que vendrán huracanes y vientos de toda parte y esa casa permanecerá firme.
Pero aquel que funda o construye su casa sobre la arena, sobre un terreno movedizo, vendrán vientos, huracanes y arrasarán con esa casa. Y esta semana pensaba yo en aquellas personas que se han apartado del Mesías y se han ido y han negado al Mesías y se han ido a buscar otra identidad y se han ido buscando otras cosas. Y dije, pero bueno, Padre, ¿por qué estas personas? Y en esta parashá me dio la respuesta al Eterno. Estas personas no estaban cimentadas en la roca, sino en cimientos, fundamentos de arena. Y por eso fueron arrastradas tan fácilmente. Y que Hashem nos ayude cada día a fundamentarnos más y más sobre esa roca sobrenatural que es nuestro Mesías, sus palabras. Pero no es un conocimiento abstracto de la persona, sino es seguir, obedecer, poner en práctica las instrucciones del Mesías. Porque él lo dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. ¿Y qué palabras habló el Mesías? La palabra que el Padre le daba que hablara. Baruch Hashem. Entonces golpear la peña fue algo muy, pero muy grave para Moshe, porque estaba levantando su mano contra lo que estaba allí del mundo celestial. ¿Entendemos esto, hermanos? No fue solamente que golpeó una piedra inanimada, sin vida, sin espíritu. No. Cuando Moshe golpeó lo natural, la piedra que estaba allí, cuando él levantó su mano, estaba golpeando algo del mundo celestial. Sin saberlo, Moshe estaba golpeando algo sagrado, hermano. ¿Cuántos podemos entender esto? Y esto nos provee unas enseñanzas sumamente importantes. Primero, cuidado con la ira. Airaos, pero no pequéis. No dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Cuidado con la ira. La ira nos puede llevar a la idolatría. Hashem nos ayude, hermanos. Hashem nos ayude a erradicar toda ira de nuestro interior. Somos muy reactivos. Reaccionamos mal. Y este mundo está así, hermanos. No es sino prender el televisor y ver todas las azonadas diarias, la violencia. Este mundo va a ir de mal en peor. Pero no lo digo para alarmarlos, sino para llenarnos del Espíritu de Dios, para dejar que sea su palabra que gobierne nuestra vida, que quite y aplaque, quite toda ira, desarraigue toda ira de nuestros corazones y nos haga mansos y humildes como nuestro Mesías. Una de las causas que puede producir la ira y lo que le pasó a Moshe fue la indignación frente a la rebelión. No podemos permitir que la indignación frente a la rebelión nos lleve a la ira. Y a veces vemos cosas injustas y a veces vemos que nuestros seres queridos y más cercanos no reaccionan, no obedecen y eso nos llena de indignación. Y entonces lamentablemente terminamos golpeando a esa roca con nuestras palabras. Pero se nos ha ordenado no golpear. Se nos ha ordenado no condenar, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y así nos ayude a hablar con la palabra de Dios que tiene poder, a creer en el Eterno, que su palabra no volverá vacía. Y muchas veces hemos golpeado a esa roca, a esa piedra dura, que parece que no tiene vida, que parece inanimada, que parece que no tiene esperanza. Cuidado con la ira. Hashem, perdónanos porque muchas veces hemos hablado con ira, porque muchas veces hemos golpeado con nuestras palabras.
Muchas veces hemos golpeado hasta el mismo Mesías. Y la ira casi siempre nos ha llevado al pecado. Rab Shaul dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es verdad, hay que tener un celo santo. Hay que tener un celo santo. Pero que sea un celo guiado verdaderamente por causa del cielo, no por causa de nosotros mismos, no por causa de nuestro egoísmo, sino por causa del cielo. De que el nombre de Hashem sea santificado. En este caso, Moshe, la actitud de Moshe no fue santificar el nombre del Eterno. Y que eso no nos pase a nosotros más. Allí donde dice, Shaul dice, airaos pero no pequéis, nunca vamos a ver que se diga en algún lugar, amad pero no pequéis. Se dice, airaos pero no pequéis. Tampoco dice, orad pero no pequéis. Cuando el amor y la oración, amados hermanos, son auténticos, nunca nos llevarán al pecado. Cuando oramos por una persona, cuando amamos a esa persona, a esa piedra, nunca le vamos a golpear con la vara 2 veces, sino que le vamos a hablar con las palabras del Eterno. Pero cuando hemos dejado que la palabra del Eterno permee nuestras vidas. Ahora, la ira sí tiene el potencial de llevarnos al pecado, por supuesto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la ira. ¿Y cuál es el peligro mayor de la ira? El peligro mayor es que nos roba la fe, la emuná. Mire lo que dijo Moshe al pueblo. ¿Haremos salir agua de esta roca para vosotros? Preguntó Moshe. La ira nos lleva, nos nubla la mente y nos lleva a la posibilidad de robarnos la fe, la emuná, la fidelidad a la palabra de Dios. Fidelidad, hermanos. Aquí no estoy hablando de cosas abstractas, de pedir y bueno, y yo sé que vendrá y me voy a imaginar una casa muy hermosa y me voy a imaginar un carro y yo sé que Hashem me lo va a dar, y yo sé que Hashem me va a dar prosperidad. Aquí no se habla de eso. Realmente emuná es fidelidad a la palabra de Hashem. Fidelidad. El que es fiel en lo poco, le pondré en lo mucho. ¿Cierto? Es fiel en lo mucho. Entonces, aquí es fidelidad. La ira nos roba la fidelidad a la palabra de Hashem. Nos roba la obediencia a la palabra de Hashem. Nos saca de la obediencia a la palabra de Hashem. Moshe dijo eso. Haremos salir agua de esta roca para vosotros. Cuando nosotros, o cuando usted lee esto, allí recibimos un toque, un pequeño toque de incredulidad detrás de las palabras de Moshe. Moshe mismo no creyó que el milagro tendría lugar. Y el Eterno se lo reprochó, por cierto. Alguien podría decir, no, es que Moshe era un gigante, y puede decir, como comenté ahora, es que él golpeó la roca equivocada. Y alguien podrá sacar miles de justificaciones. Pero el Eterno mismo se lo reprochó para que nadie venga a decir algo distinto. En el verso 12 dice, por cuanto no creísteis en mí, punto. ¿Ya? Lo dijo el Eterno. Por cuanto no creísteis en mí, se lo dijo el Eterno mismo a Moshe. Y si viene un Midrash Rabá a decirle otra cosa, aquí está lo que dijo el Eterno. Por cuanto no creísteis en mí. Por supuesto, no estoy desechando los Midrashim, pero a veces hay mucha, digamos, hay más imaginación de la que deberíamos tener, ¿no? Pero no estoy desechando ni estoy hablando en contra de los Midrashim. De hecho, se extraen muchas enseñanzas maravillosas de allí. Pero aquí el Eterno lo está diciendo, por cuanto no creísteis en mí. Ahora, cuando el Eterno le dice, no creísteis en mí, no es que el Eterno le está diciendo a Moshe, bueno, es que estás dudando de mi existencia. O sea, Moshe, pues obviamente conocía y sabía y había experimentado la existencia de Hashem.
sino en su promesa, en la promesa de sacar agua de la roca cuando se le hablase. Así que la ira, hermanos, roba la fidelidad a la palabra de Hashem. Cuidado con la ira. Cuidado con la ira, hermanos. Segundo, cuidado con la desobediencia. Una cosa va ligada a la otra. Cuidado con la desobediencia. Cuando Hashem dice una cosa, no hagamos otra. Cuando Hashem dice una cosa, no hagamos otra. Cuando Hashem dice una cosa, no la sustituyamos por otra. Cuando Hashem diga una cosa, no la sustituyamos. Así pensemos que sea mejor, así pensemos que bueno, qué bueno hacer esto, qué bueno. No la sustituyamos. Y eso le pasó al rey Shaul. Se le dijo una cosa y lo sustituyó por otra. Le pareció muy bueno. Y eso que era para Hashem también. Pero ¿qué se le dijo? Por cuanto no hiciste lo que Hashem te mandó que hicieras, Hashem ha quitado el reino de ti. Hashem nos ayude. No sustituir la palabra de Hashem. Cuando Hashem dice, habla, no golpees. Cuando Él diga, habla, no golpees. Y cuando Hashem dice, golpea, no hables. Así de sencillo. Lo contrario. Entonces, cuando Hashem dice una cosa, no hagamos otra. Cuando Hashem dice una cosa, no la sustituyamos por otra. Cuando Hashem dice, habla, no golpees. Y cuando Hashem dice, golpea, no hables. Así de sencillo, hermanos, tenemos que ser con la palabra del Eterno. La diferencia, hermanos, entre una persona, entre un seguidor, un creyente que el Eterno usa, y otro creyente que pierde el privilegio de servir al Eterno, viene dada por la desobediencia de uno y la obediencia del otro. Es decir, cuando el Eterno usa a una persona, y cuando el Eterno, digamos, o cuando un creyente pierde ese privilegio de servir, viene dada por estas condiciones, por la obediencia y por la desobediencia del otro. Es decir, el creyente que el Eterno usa es obediente, no deja caer ni una sola palabra a tierra, y el creyente que pierde ese privilegio viene, o lo pierde más bien por su desobediencia. Tercero, cuanto más alta es la responsabilidad que el Eterno nos da, más alta será la demanda que el Eterno hará de nosotros. Entre más cercanía a Él hay mayor responsabilidad. Por eso el Cohen Gadol y los sacerdotes tenían muchas más restricciones. Se les demandaba mucho más que al resto del pueblo. Y muchos en las naciones queremos toda la Torá, una sola Torá. Pensamos que ya estamos pues allí en el mismo trono del Eterno. Y entonces no sabemos ni lo que decimos, ni lo que pensamos, ni lo que estamos pidiendo. Hermanos, no, como decía el apóstol Pablo, no seamos niños en nuestra manera de pensar. No sabemos, no sabíamos la responsabilidad que es demandar el cumplimiento de toda la Torá. Primeramente, la mayor responsabilidad es estar muy cerca del Eterno y no dejar caer ni una sola palabra. A más cercanía con Hashem, mayor responsabilidad, mayor restricción, incluso de aquellas cosas que no son lícitas. Incluso aquellas cosas que son lícitas. Nos tendremos que restringir, hermanos.
Entonces muchas veces queremos ser Israel y no, y es que somos Israel y tenemos que cumplir todos los mandamientos. Hermanos, la palabra misma lo dice, estábamos alejados de los pactos, las promesas. ¿Cómo se nos va a demandar algo cuando estábamos alejados? Es imposible demandarnos a nosotros, cumplir, restringirnos cuando nosotros estamos alejados de la presencia del Eterno. No podemos matar a una persona demandándole y obligándole cosas cuando esa persona estaba alejada del Eterno, de los pactos, de sus promesas. Ahora, a un judío, a un israelita se lo podemos hacer porque ellos están cercanos, siempre han estado cerca y sobre ellos hay que demandarles. O Hashem les demanda, nosotros no. Hashem les demanda a ellos cumplimiento, restricción, porque son ellos los que han estado más cerca. Así como el sumo sacerdote y los sacerdotes dentro del mismo pueblo tenían más restricción que el resto de las tribus del pueblo de Israel. Así Israel, como nación, tiene muchas más restricciones y limitaciones que el resto de las naciones. Ese es el orden de Hashem. Ahora, en nuestra vida personal, como aquellos que hemos sido injertados al Israel de Dios, en la medida que vamos creciendo, en la medida que vamos acercándonos a Hashem, obviamente también vendrán restricciones y limitaciones, por supuesto. Y esto lo vamos haciendo en la medida que el Espíritu de Santidad, el régimen nuevo del Espíritu, no de la letra, porque ya no estamos bajo el régimen de la letra, sino bajo el régimen del Espíritu de Santidad, nos vaya exigiendo. Si este acto de Moshe hubiera sido realizado por cualquier israelita de otra tribu, cualquiera, habría quizás pasado hasta inadvertido, pero no en Moshe y Aarón, porque ellos tenían mucha responsabilidad. Que a Hashem nos ayude, sobre todo aquellos que estamos en funciones de responsabilidad, que abra nuestros ojos y nos ayude a ver la delicadeza, lo delicado que es transgredir o dejar caer una sola palabra del Eterno. Y que Hashem nos ayude a verdaderamente considerarnos testimonio para aquellos que vienen allí detrás de nosotros. Seamos un testimonio vivo para ellos. Que ellos puedan aprender de nuestro ejemplo. Que puedan aprender de la fidelidad que tenemos a Hashem. Bendito sea su nombre. Yeshua dijo, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta algún día de lo que hemos hecho en nuestras vidas y con nuestras vidas. Que Hashem tenga bondad de nosotros. Y no solamente de lo que hemos hecho, sino de toda palabra que haya salido de nuestra boca. Seremos justificados, seremos condenados, dice allí el Mesías. Cada uno de nosotros, hermanos, tendrá que presentarse un día ante el tribunal de Yeshua para rendir informes detallados de toda nuestra vida y lo que hemos hecho con ella. Que Hashem abra nuestros ojos en estos momentos, que Hashem ilumine nuestro entendimiento para comprender que un día tendremos que dar cuentas e informes detallados de toda nuestra vida. Cuanto más alta es la responsabilidad que hemos recibido, más alta será la medida con que seremos medidos. Que Hashem nos ayude a comprender cuál es nuestra responsabilidad, a entender la responsabilidad que hemos recibido y que nos dé el impulso para serle fiel en esa misión, en ese proyecto que Él nos ha dado.
¿Por qué? Porque las consecuencias del error, del pecado y de los errores cometidos por los que hemos recibido mayor responsabilidad en el reino serán mucho más grandes. Consecuentemente, más exigencia se hará del que tiene mucho que del que tiene poco. Y mire lo que dice el Shelia Jacob, conocido como el apartado Tiago, ¿no? Santiago. Tiago es como un nombre de origen portugués. Mire lo que dice el Shelia Jacob en su carta a las 12 tribus de la dispersión. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Él dice allí, recibiremos, o sea, se incluye. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo. O sea, no es que él esté desanimando, ni esté diciendo que hacerse maestro sea malo, ni nada de eso, sino que allí está queriendo abrir los ojos del entendimiento para que miren y entiendan la responsabilidad que tienen aquellos a los cuales se les da mucho. Observemos, mayor condenación en el evento de que cometamos un error. Es decir, mayor disciplina. Aquí no estamos hablando de condenación eterna, o sea, saquémonos eso de la mente, que siempre pensamos a la manera cristiana, ay, serán condenados, echados al agua de fuego. No, aquí estamos hablando de mayor sentencia. No lee la palabra condenación, es sentencia, es disciplina. Y estamos viendo el ejemplo de Moshe. ¿Cuál fue la disciplina sobre Moshe? Bueno, se le prohibió entrar a la tierra prometida y él lloró, él rogó, oró hasta que el Eterno le dijo, basta, no me hables más de ese asunto. Lo dicho, dicho está, no entrarás en la tierra prometida, disciplina para Moshe. Pero ¿quién duda de que Moshe tendrá parte en el mundo venidero? Absolutamente nadie. Es decir, cuando se habla de condenación, por favor, cambiemos ese chi y aquí es disciplina, disciplina. Incluso con el rey David recibió disciplina, él no fue condenado a perder la vida eterna. Por su pecado y su error recibió disciplina severa porque a él se le había dado mucho. Y así con muchos otros. La incredulidad y la desobediencia le costaron a Aarón y a Moshe la entrada en la tierra prometida. Cuarto, aprendamos de la roca a escuchar la voz de Hashem. Si la roca inanimada, o sea, una roca que no tiene vida, al escuchar por fin la voz de Hashem a través de Moshe, obedeció, no seamos un corazón de piedra que oímos palabra del Eterno y ni siquiera reaccionamos. Nos entra por un oído y nos sale por el otro. Viendo un ejemplo de la dureza del corazón, la cual tiene que ver con la falta de hacer teshuvá o de arrepentimiento, lo que conocíamos con arrepentimiento, de retorno, de regreso a Hashem, confesando y reconociendo y apartándonos del pecado, lo podemos ver en la generación del tiempo de Yeshua. Es lo que dice acá en Mateo 3, 7 al 9. Al ver que muchos de los perushim, muchos, no todos, ¿no? Y de los adiquín, saduceos, venían a su tevilá, o sea, a su inmersión, les decía, esto era Juan el inmersor, Yohanan Hamadbil, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de teshuvá, de arrepentimiento. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos. O sea, esta gente estaba alejada de la Torá, pensaban que estaban sirviendo a Hashem, pero realmente estaban alejados de la Torá de Hashem. No piensen decir dentro de ustedes mismos. Estas son justificaciones que el ser humano
Y no pensemos que esto solo le pasaba a los perushim y a los saduquín de este tiempo. También nos pasa a nosotros. O sea, en cierta manera nosotros actuamos como estos perushim y como estos saduceos, sadiquín. No piensen decir entre ustedes mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Elohim puede levantar hijos. Abraham aún de estas piedras. Y tenemos nuevamente el factor roca, el factor peña, algo inanimado. Hashem puede hacer cosas maravillosas y profundas. Porque yo les digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Y quiénes teníamos el corazón de piedra? Bueno, nosotros en las naciones teníamos un corazón de piedra, alejados de los pactos, alejados de las promesas, y a Hashem le plació levantar hijos a Abraham, porque si sois de la simiente del Mashiach, ciertamente sois linaje de Abraham. Piedras en el desierto, Hashem le provocó levantar hijos de las naciones para Abraham. Y eso fue lo que causó celo al pueblo de Israel. Nada más, hermanos. No vayamos más allá. No hablemos de tribus, no hablemos de Efraín, no hablemos de nada de eso. Eso no le causa celo al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le causa celos que Hashem también les haya dado de las promesas que solo eran para los hijos de Israel, se lo haya dado a las naciones. Que Hashem haya también levantado hijos a Abraham, así como ellos también son hijos de Abraham. Eso es lo que causa celos al pueblo de Israel, al judío, antiguo como moderno. Porque algunos fariseos se ufanaban y se enorgullecían de tener derecho al mundo venidero con el solo hecho de ser descendientes de Abraham. Bien, ilustremos esto por medio de un comentario del Talmud. Fue dicho de Resh Lakish, un rabino muy conocido dentro del mundo del pueblo judío. Resh Lakish dijo en el sentido de que los juegos del infierno no pueden tener acceso a los cuerpos de los pecadores en Israel. Mira lo que dice Resh Lakish. Es decir, que el infierno no tenía acceso a los cuerpos de los pecadores en Israel, y él deriva esto de la conclusión de que, puesto que el oro, que era solo del espesor de un dinar de oro que cubre el arca de la alianza, no fue tocado por la luz perpetua, es decir, el oro que cubría el arca de la alianza, cuando entraba en la presencia de Hashem, era para que la fundiera, pero ella permanecía intacta. Entonces de allí Resh Lakish dice, es más, dice, incluso Resh Lakish admite que los pecadores de Israel descienden a los infiernos, pero nuestro padre Abraham, al ver que ellos son circuncidados, los rescata. Obras de la ley. Allí está el conflicto eterno entre Shaul, el pensamiento o la revelación de Shaul, con la del pueblo de Israel o el judío, ¿no? Pues Rab Shaul era judío, o sea, esto es una confrontación entre judíos, no entre judíos y cristianos, hermanos. Saquémonos eso de la mente. Esto era una confrontación entre judíos. Por un lado, los judíos creyentes del Mesías, y por otro lado, los creyentes que no, los judíos que no creyeron en el Mesías. Judíos que creyeron en el Mesías, judíos que no creyeron en el Mesías. Esto era una confrontación entre ellos, por establecer jurisprudencia, por establecer los métodos de salvación o de gracia o de favor de Hashem. Pues unos decían, mire lo que decían unos, ¿no? Por estar circuncidados, entonces, no, mándeles que se circunciden y que guarden toda la Torá para que sean salvos. Obras externas, obras de la ley, que en ningún momento estamos diciendo están anuladas, pero no son el método o el medio que Hashem estableció para salvación.
Es lo que tenemos que entender. Hashem estableció otro método, la justicia que viene por el Mesías. Y punto. La roca que él estaba mostrando en el desierto, por una roca natural estaba mostrando la roca sobrenatural, la roca celestial. Entonces, con solo que le permitamos a la palabra de Elohim penetrar en nuestros corazones, estos podrán ser transformados de ser corazones de piedra a corazones de carne, como les decía ahora, de donde brotarán ríos de agua viva. Como dice la palabra, dice: os daré corazón nuevo y pondré ruach, espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué significa andar en los estatutos y preceptos de nuestro Elohim? Dice: afortunado el hombre que no caminó con la idea de los malvados, y en el camino de pecadores no se paró, y en el sentar de burlones no se sentó, sino que solamente en la Torá de Hashem está su deseo, y en su Torá meditará día y noche. Y será como un árbol plantado sobre afluentes de agua, corrientes de agua, que su fruto dará en su tiempo y sus hojas no marchitará. Salmo 1, del 1 al 3. Obedezcamos la voz del Eterno, obedezcamos a su palabra, obedezcamos su Torá, y de nosotros, hermanos, saldrá una fuente de agua que salta para vida eterna. Dijo Yeshua en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, que es la roca celestial, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén y amén. Que Hashem nos ayude en esta gran responsabilidad que tenemos por delante. Que Hashem nos cuide de la ira, que Hashem desarraigue toda ira de nosotros, que Hashem no permita que golpeemos la roca, sino que hablemos a la roca. Que podamos abrir nuestro corazón para dejar entrar a la palabra de vida, para dejar entrar a Yeshua en nuestro corazón, para que haya banquete, para que haya un regocijo, para que haya fiesta, gozo, alegría, paz en nuestro corazón. Que así sea prontamente y en nuestros días. Amén y amén.